Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra clase en cuanto al Espíritu Santo. Ya el lunes pasado hablamos acerca de los dones sobrenaturales y el tiempo de su duración. Y bueno, hoy vamos a hablar algo práctico, porque luego preguntamos, bueno, ¿qué utilidad tiene de manera práctica? ¿Qué beneficio tiene que el Espíritu Santo esté en nosotros? ¿Para qué nos sirve? Hemos dicho que, bueno, en la clase pasada hablamos de que en su momento el Espíritu Santo dio dones sobrenaturales a los apóstoles para que pudieran hablar en otras lenguas, para que pudieran hacer milagros, para que pudieran tener revelación de Dios, conocimiento directo de Dios, y que los apóstoles a través de la imposición de manos, hermanos, transmitían esos poderes sobrenaturales que el Espíritu Santo les daba. Y vemos el ejemplo de Hechos capítulo 8, en el caso de los samaritanos, Hechos capítulo 19, en el caso de aquellos discípulos de Juan, que se encontró Pablo en Éfeso. Y vemos el ejemplo de 1 Corintios capítulo 12, donde el apóstol, más que probable, el apóstol Pablo, quien fue el que estableció esta congregación en Corinto, Hechos capítulo 18, hermanos, y que estuvo ahí 1 año y medio con ellos, pudo imponer las manos a ellos para que tuvieran esos dones milagrosos que leemos en 1 Corintios 12 y 14, del capítulo 13 también. Pero que hemos visto que ya en 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 al 10, esos dones espirituales cesaron. Cuando viniera lo perfecto, lo que era en parte terminaría, se acabaría. Ahora, recordamos lo que dijimos en cuanto a los dones espirituales que se dieron en el primer siglo, en la infancia de la iglesia. Tenían propósitos de información, hermano. La mayoría de las cosas eran recibir información para comunicar esa información y confirmar esa información. Todo tiene que ver para que podamos entonces mirarle el sentido que tiene que ya no existan esos dones espirituales. Porque eran sabiduría, ciencia, conocimiento, interpretación de espíritus, hermanos, revelación. Todo eso es información, todo eso es comunicación de la verdad de Dios. Las lenguas eran para que esa información se pudiera transmitir. Y hermanos, los milagros eran para confirmar al mensajero de parte de Dios y el mensaje venido del cielo. Todo tenía una función, una razón de por qué esos dones. No nada más dieron de manera indiscriminada milagros por aquí, milagros por allá, para ver, no, por el mero hecho de hacer milagros. No, tenían propósito. La ciencia, el conocimiento, discernimiento de espíritus, todo eso tenía que ver con la infancia de la iglesia. No tenían la palabra completa, tenían el Antiguo Testamento y cartas que se empezaban a escribir, pero antes de que eso pasara, ¿cuál era el recurso que tenían para saber cuál es la voluntad de Dios? Y bueno, por eso es que Dios concedía esos dones. Pero una vez que ya la palabra fue completa o completada, una vez que ya tiene toda la revelación, porque el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles que cuando viniera el Espíritu de verdad, los iba a guiar a toda la verdad. Cuando vino la verdad, hermanos, la palabra completa, bueno, entonces lo que era en parte, lo que era esos dones por los cuales ellos recibían esa información, pues ya dejaban de tener utilidad. Ya no tenían un propósito para el cual existían, hermano. Hoy podríamos decir, no, pues puede seguir sanando y puede haciendo el beneficio de sanar a otros. Sí, sí, pero los milagros que se hicieron en el primer siglo no eran, no eran con el propósito meramente de favorecer a alguien en cuanto a un bien de salud, sino era con el propósito de confirmar la palabra,
confirmar al mensajero como de parte de Dios. Aparte, bueno, y además llamar la atención para que tener la oportunidad de seguir predicando la palabra. Hechos capítulo 3 con aquel cojo de nacimiento que Pedro y Juan sanaron. La gente se acercó y Pedro dijo, no es por nosotros, y les empieza a hablar de Cristo. Ese era el propósito. En el caso de Hechos capítulo 8, Felipe llega a Samaria, y hasta ese momento Simón el mago los tiene sorprendidos con sus engaños, y decían, este es el poder de Dios, lo de Simón. Pero cuando vieron los milagros legítimos de Felipe y oyeron la palabra que Felipe predicaba, dejaron de prestarle atención a Simón y voltearon a ver a Felipe, su enseñanza y la evidencia de que era de parte de Dios. Creyeron la palabra. Entonces, ese era el propósito, hermano. Eso era el propósito. Por eso, una vez confirmada la palabra de Dios, ya no necesitamos más milagros para confirmar. Ya está escrita, ya la tenemos con nosotros. Ahora nuestra tarea es leerla, lo que Pablo le dijo a los Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 3 al versículo 5. Que ese misterio de Dios que ha sido revelado, dice Pablo, y que yo he escrito brevemente eso que Dios me ha revelado, que estaba en misterio, pero que ahora ya no es misterio porque está revelado. Dice Pablo, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en cuanto a este misterio. Pueden leerlo. Nuestra tarea ahora es leerla. Leerla para saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, llega el momento en que, bueno, Pablo dice, en parte conocemos, en parte profetizamos, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte será quitado. Y luego presenta ilustraciones. Presenta las ilustraciones como cuando yo era niño, pues pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando ya fui adulto, pues ya no debo continuar con las cosas de niño. Debo dejar lo que es de niño. Y antes mirábamos en un espejo, como en un espejo, oscuro. Pero ahora, después podemos ver cara y cara. Miren cómo era antes, miren cómo tenemos. Ahora tenemos la revelación completa, la iglesia ha crecido en cuanto a la información. Ya no necesitamos eso. Pero alguien pregunta, ¿y entonces para qué sirve el Espíritu Santo? ¿Qué utilidad tiene? ¿Para qué me sirve el Espíritu Santo en mí? Bueno, pues tiene mucha utilidad. Que no nos capacite, nos habilite para hacer milagros, no quiere decir que no tiene nada que hacer. No quiere decir que está invernando, no quiere decir que está ahí. Tiene valor práctico a nuestra vida. Y eso es lo que queremos ver. La primera cosa que quiero que notemos, hermanos, es algunas ideas equivocadas, pensamientos equivocados en cuanto a la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo se oye, hermanos, en cuanto al Espíritu Santo? Ahorita hay un boom sobre el Espíritu Santo. Bueno, y muchos creen, hermanos, por ejemplo, muchos creen que el Espíritu Santo se hace presente si lo invocas con insistencia. Ven, Espíritu Santo, llena mi vida. Okay. Soy interesante, hasta emocional, atractivo. Podemos cantar, Espíritu Santo, ven. Pero, ¿es así como dice la Biblia? Leemos que alguien dijo, Espíritu Santo, ven, y vino. O alguien que llamó al Espíritu Santo y atendió. Ni cuando el Espíritu Santo, hermanos, podía revelarse de esa manera, leemos que esa práctica. No lo leemos. El Espíritu Santo dirigía a los hombres, guiaba a los hombres, le hablaba a los hombres, comunicaba a los hombres.
Pero los hombres no tenían que demandar la presencia del Espíritu Santo para que se hiciera presente. No era así. No es así tampoco. Ah, sí. Y en una manera es cierto. En una manera es cierto en cuanto a que no que ya el Dios el Padre ya no tiene ninguna función, no que el Hijo ya no tiene ninguna función y que ahora es exclusivo del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo, aunque siempre ha estado activo, nunca tuvimos tanta información en cuanto a él hasta el Nuevo Testamento. Hasta el Nuevo Testamento. Y la tarea del Espíritu Santo, cuando la iglesia empezaba, la tarea del Espíritu Santo, hermanos, fue mucha en el libro de los Hechos. Interesante, miren esto. Y la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, démosle una revisada, hermanos. En el libro de los Hechos, hermanos, se acaba hasta como en el capítulo 12, hermanos. Así que se note, que se note, que se note. Sí, usted lo va a ver en el capítulo 13, que eligen a Pablo y a Bernabé para hacer el primer viaje misionero. Sí, lo puede ver en el capítulo 19, que aparece ahí Pablo imponiendo las manos para que reciban el Espíritu Santo a los discípulos. Pero va menguando la presencia del Espíritu Santo como los primeros capítulos del libro de los Hechos. Y uno preguntaría por qué. Porque leer la Biblia es hacerle preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué ya no se repite igual? ¿Por qué si Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, Hechos 6, Hechos 7, 8, 10, el mismo 9? ¿Por qué vemos al Espíritu Santo tan insistentemente en la obra evangelizadora? Y cuando a mitad del libro de los Hechos ya no se mira tanto. Porque, hermanos, la palabra iba alcanzando, iba cumpliendo su propósito y ya los gentiles eran aceptados por los judíos en el reino. Dios estaba haciendo su trabajo y ya no era tan demandante esa evidencia de que Dios aceptaba a samaritanos en Hechos capítulo 8, a gentiles en Hechos capítulo 10, en su reino. Va menguando. Entonces uno tiene que preguntarse las preguntas exegéticas de no solamente qué dice el texto, sino por qué pasa aquí y no pasa acá. Y sí, el Padre se manifiesta, Dios en el Antiguo Testamento, Jesucristo viene y hace la tarea, y Él dice que va a venir el Espíritu Santo. Y Él los va a guiar a toda la verdad. Y hace su tarea de guiar a toda la verdad. Pero no leemos, aunque tiene una función sobresaliente, no leemos que se demande la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No lo leemos. No hay alguien. Pablo no dijo, Espíritu Santo, ven. Felipe no dijo, Espíritu Santo, ayúdame. No. De hecho, 10 no dijeron que venga el Espíritu Santo. Vino solamente. Él hacía su trabajo porque es una persona. No es una fuerza, hermanos, que tú puedes atraer con solicitarlo. Es una persona que tiene voluntad. Es una persona que toma decisiones, que es inteligente, que tiene propósitos y que sabe cuándo, cómo, dónde, a quién va a hacer lo que va a hacer. Es una persona. Por eso hablamos de las 3 personas de la deidad. No es una mero decir, es una realidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno tiene a lo que decía Ricardo,
tiene una tarea, hermanos, a veces muy específica, muy clara. Y los tres operan en la oración, intervienen en la oración, los tres intervienen en el bautismo, en la salvación, pues los tres intervienen en la comunicación de la palabra, los tres intervienen en todo lo que tiene que ver con el plan de Dios. Pero cada uno tiene algo específico que hacer. Cada uno tiene, en ciertos aspectos, hermanos, cada uno tiene algo específico que hacer. Por ejemplo, lo que digo aquí, que orar al Espíritu Santo sí es parte de la deidad, pero ¿qué hemos aprendido? Palabras del Señor Jesucristo, instrucciones del Señor Jesucristo, ejemplo del apóstol Pablo en sus oraciones, a quienes iban dirigidas las oraciones. Al Padre, al Padre. Entonces, no hay una oración dirigida al Espíritu Santo, por ejemplo. Las oraciones van dirigidas al Padre. No vemos también, aunque algunos tratan de ven que también se le puede de una manera comunicarse al Señor Jesucristo, pero las oraciones van dirigidas al Padre. Algunos piensan que el Espíritu Santo se siento su poder, siento su presencia, siento, o el ambiente, hermanos, el ambiente, aquí se respira, se siente el Espíritu Santo. ¿Por qué? Eso es muy subjetivo. Es subjetivo, y cuando decimos subjetivo eso es lo que yo percibo, es hasta un sentimiento, una emoción muy personal. Pero, ¿cómo el Espíritu Santo podemos notarlo? ¿Cómo podemos ver que el Espíritu Santo efectivamente está en mi vida, está en una reunión de la iglesia y tiene que ver con hacer las cosas que Dios manda? No sentimientos. No sentimientos. Ahora, que sentimos, claro, pero sentimos de entender lo que dice la Biblia. Sentimos de entender lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos provee. Sentimos al entender la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero no sentimos para pensar. Pensamos, entendemos lo que dice la Biblia y ese entendimiento nos lleva sentir, a la conmoción, a conmovernos, a afectar nuestras emociones. Pero no es del corazón a la cabeza. Es de la cabeza al corazón. Se entiende y luego reaccionas a lo que entiendes de la palabra de Dios. Pero ahorita, por ejemplo, sí, hacen un escenario más que un servicio de oración con las luces, a media luz, a colores y una música de tal manera y un predicador carismático y con una voz y un ambiente y te impacta y la hermana empieza a llorar y a conmoverse y Verónica, que es más fría, no es cierto, pero de ver que otras empiezas a llorar y cuando menos piensas el ambiente te absorbió. ¿Es el Espíritu Santo? En un funeral, hermanos, uno llora y ni conoce ni al que murió ni a los familiares. ¿Por qué? Te conmueve la escena, el ambiente. Eso es subjetivo. No quiere decir que el que llora es mal. O sea, también nos vamos a los extremos. Si alguien predica y llora, no, así es pentecostal. No, tampoco. No debemos irnos a los extremos. Estoy hablando de cómo se promueve a veces que el Espíritu Santo venga, cuando es una mera emoción, una mera emoción provocada. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, hermano, que no debemos, por eso alguien dice, siente la presencia, y si el predicador te está diciendo,
sienta la presencia del Espíritu Santo. Lo está sintiendo. Ya vino el Espíritu Santo. Y yo quiero también sentir eso que usted dice que está sintiendo. Y caigo. Pero hermanos, y todo el ambiente se puede prestar para que terminemos asumiendo que vino el Espíritu Santo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que tenemos que mirar, porque esa verdad, esa idea, hermanos, más bien, esta idea no honra la palabra de Dios, ni tampoco nos dice la obra legítima del Espíritu Santo en nosotros. No honra la palabra de Dios. Recuerden que uno de los pensamientos que tenemos es, debemos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia pues, se queda ahí, ¿no? En una manera. Entonces, tenemos que, recuerden también, hermanos, y a veces hay cierta contradicción, porque, por ejemplo, insisto que hablamos mucho del Espíritu Santo, pero se nos olvidamos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Y tenemos que hablar de acuerdo a la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo quien nos ha revelado la palabra. Es el Espíritu Santo quien nos ha dado a conocer la voluntad de Dios, y que el apóstol Pablo dice en la armadura que Dios nos dio para defendernos, y que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero no, pero yo quiero sentir. Ok. Pero no importa que diga el Espíritu Santo. ¿Quieres sentirlo, no oírlo? ¿Quieres sentirlo, no leer lo que dice? No, entiendo lo que la palabra de Dios dice. Y por supuesto, hermanos, que cuando uno también es sensible a la palabra, te conmueves. No podemos cuestionar el sentimiento que tuvieron aquellos 3,000 que se bautizaron en Hechos 2:37, cuando compungidos de corazón. ¿Qué le comunica esa expresión? No podemos, hermanos, cuestionar los sentimientos de Pablo cuando, después de encontrarse con el Señor Jesucristo camino a Damasco, está 3 días en ayuno y en oración, compungido, herido por haber ofendido al Señor. Claro que debe haber, entran en juego las emociones, pero de haber entendido lo que dice la palabra. De haber entendido. Ese es el asunto. ¿Ok? Bueno, pero una vez que ya lo hemos dicho eso, hermanos, recuerden, bueno, ¿qué es la función del Espíritu Santo? Pues que el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestras vidas. Primera a los Corintios, hay varios textos, pero uno de ellos es Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20, donde el apóstol Pablo le dice a nuestros hermanos en Corinto: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, subráyelo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, hablando del Espíritu Santo, está en vosotros? Ok, Pablo, ¿qué me dijiste? Que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué más me dijiste? Que el Espíritu Santo está en ti. Ok, está en vosotros. El cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros cuerpos. Ustedes ya no se pertenecen, le pertenecen a Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo, otra vez, y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok. Hermanos, lo primero que vemos es que recibimos el Espíritu Santo cuando obedecemos el Evangelio. Hechos 2:38. La I que aparece en arrepiéntanse y bautícense tiene el mismo valor que cuando dice para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, recibimos el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como don que Dios nos concede. En Hechos capítulo 5, verso 32,
el apóstol Pablo dice, no, el apóstol Pablo no dice. Lucas escribe que Dios da el Espíritu Santo a quienes le obedecen. Y nosotros somos testigos suyos, escribe Lucas, pero es el apóstol Pedro el que está hablando desde el verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el verso 32 dice, y nosotros, los apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas. Pero alguien también es testigo, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, al obedecer el Evangelio, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Viene a morar en nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Mora en nosotros. Romanos capítulo 8, verso 11, lo dice dos veces. Romanos capítulo 8, verso 11 dice, y el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. ¿De qué? Que mora en vosotros. Entonces, Espíritu Santo mora en nosotros, mora en nuestro cuerpo, mora, hermanos, en nuestras vidas, está en nosotros. Y dice varias veces aquí, Romanos 8 lo dice muchas veces, pero, hermanos, el hecho de que, por eso decía subrayelo, porque nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Este cuerpo que ahora nosotros tenemos le pertenece a Dios y debe usarse para gloria de Dios. Noten, hermanos, otra vez lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Es importante porque Pablo está hablando de huir de la fornicación. Y está diciendo que el pecado de esta naturaleza, el pecado de la fornicación, involucra nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico, obviamente. Y Pablo dice, y no puedes usar un cuerpo que no te pertenece para la inmundicia. ¿O no sabéis? Por eso es una pregunta. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Por eso, antes de eso, dice el apóstol Pablo en el versículo 15, ¿no sabéis, 1 Corintios 6, 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sé? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? No, de ninguna manera. Y otra vez, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Está diciendo, ¿cómo usas tu cuerpo? ¿En qué lo inviertes? Dice, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. De manera que cuando estás consciente de ello, habrás de utilizar debidamente tu cuerpo para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Por eso dice gloria, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nos invita a entender que ¿cómo podría un templo del Espíritu Santo podría ser utilizado para lo malo, la iniquidad? No armoniza en lo mínimo, no armoniza. Por eso Pablo les está diciendo, sus cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo, y ustedes y sus cuerpos son templo del Espíritu Santo. Úsenlos debidamente. Entonces, ¿podemos ver eso, hermanos?
Y este Espíritu Santo que mora en nosotros, según Efesios capítulo 3, verso 16, que Pablo no dice cómo lo hace, pero lo hace. Efesios capítulo 3, verso 16 dice en su oración del apóstol Pablo a Dios, dice, para que os dé, él está orando al Padre de nuestro Señor Jesucristo, verso 14. ¿Y qué quiere Pablo? Que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Cómo lo va a hacer? Por su espíritu. Por su espíritu. Ahora, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, hermanos, tiene que haber una dedicación nuestra al estudio de la palabra. Tiene que haber un ejercicio de eso que conocemos de la palabra de Dios. Tiene que haber, hermanos, una constante comunicación con Dios en oración. Tiene que, hermanos, estar en contacto, andar con Dios, en una comunión con Dios. Y cuando la palabra influye en nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra, hace su trabajo de fortalecernos en el hombre interior. Lo hace providencialmente, no milagrosamente, no que el Espíritu Santo, no, lo hace providencialmente. Es una cosa diferente a ser milagroso. Milagroso es tum. Providencial es que pone los medios, los recursos, se utiliza de los recursos naturales, no sobrenaturales, que es la lectura de la palabra, que es el ejercicio de la palabra, que es la meditación en la palabra, la reflexión, el análisis, la aplicación a mi vida, la oración a Dios para que me bendiga y pueda entender su voluntad y aplicarla a mi vida. Todo eso hace que podamos ser fortalecidos en el hombre interior. Para que, hermanos, podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Si usted sigue Efesios 3, y usted puede llegar hasta el versículo 20, podemos ver cómo el poder de Dios actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos. Y termina el texto diciendo, según el poder que actúa en nosotros. Dios tiene ese recurso de fortalecernos a tal manera que su voluntad sea hecha en nuestras vidas, en la iglesia. Y, hermanos, ser fortalecidos. Mire todo lo que dicen, que el Espíritu Santo tiene, hermanos, por eso digo, el Espíritu Santo para mucha gente es meras emociones y cosas de avivamientos. Pero el Espíritu Santo es para que mi vida, toda mi vida, todos los días, pueda reflejar a Cristo. Para que podamos responder debidamente a las circunstancias. Eso es ser. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos fortalece para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. No es una experiencia de una hora en la reunión y luego nos vamos. ¡Ay, qué experiencia más espiritual! Y digo, igual. No, entonces no trabajo eso. Fue un momento de un ambiente muy agradable. No, el ser lleno del Espíritu Santo, el ser guiados por el Espíritu Santo, el ser fortalecidos por el Espíritu Santo, es mi vida, es nuestra vida en cualquier terreno, en cualquier circunstancia. Puede verse. Puede verse. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace. Y el saber que Él habita en nosotros nos da razones para tener cuidado. Pero al mismo tiempo, somos sellados con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. El tema de Pablo es las bendiciones que Dios nos da en Cristo. Y una de ellas está en el verso 13. En Él, hablando de Cristo, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, cuando obedecemos el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser un sello para nosotros, y ese sello, hermanos, tiene que ver con identidad, tiene que ver con propiedad, tiene que ver con legitimidad. Somos legítimos, propiedad, hijos de Dios, por el Espíritu Santo. Y por eso, Gálatas capítulo 4, verso 6, hermanos, el apóstol Pablo dice, hablando, recuerdan ustedes que Pablo está corrigiendo ese pensamiento de que los cristianos gentiles no necesitan circuncidarse ni guardar la ley para ser salvos, necesitan obedecer al Evangelio, necesitan creer a la fe, tener fe en Cristo Jesús. Y hermanos, porque ya lo dijo en el capítulo 3, en el versículo 26 particularmente, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y esos todos son judíos y gentiles que han obedecido el Evangelio. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ya en el capítulo 4 sigue su pensamiento, y en el capítulo 4 dice Pablo, y por cuanto sois hijos, porque ya eres hijo, entonces Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, Abba Padre. Algunos mencionan que Abba es una expresión como de papi, una cercanía a Dios. Pero la Biblia, hermanos, los traductores nunca tradujeron papi. Las veces que se usa la palabra Abba, no la traducen así. La traducen Padre, Abba, Padre. Y cada vez que dice Abba, dice Padre. Abba, Padre. Porque sí, Abba es una cercanía a Dios, al Padre. Pero no es para que le llamemos necesariamente papi, como para que podamos decir que así es la cosa. Simplemente es alguien a quien tiene cerca, es nuestro Padre. Y por eso Jesús le llamó Abba, Padre. Y Pablo lo usa aquí, lo usa en la carta de los Romanos, Abba. Pero siempre chequen, siempre que usa la palabra Abba, no la traduce papi o papito, la traduce Abba, Padre. Por lo menos en las traducciones que yo he buscado, no hay una traducción que diga lo que dicen que dice. Pero el que no tiene, somos hijos de Dios, somos propiedad de Dios. Nos identifica el Espíritu Santo en nosotros, nos identifica como propiedad de Dios. De tal manera que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:9 que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. De manera que el Espíritu Santo en nosotros nos identifica como legítimos hijos de Dios. No somos, en ese sentido, podemos sentirnos favorecidos, bendecidos por ser hijos de Dios, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y además, hermanos, cuando leemos Efesios capítulo 1, el Espíritu Santo no solamente es nos identifica como legítimos hijos de Dios y propiedad de Dios, sino que también dice Efesios 1, 3, 14, que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Es las arras de nuestra herencia, que es una garantía que tenemos de parte de Dios de que vamos
a recibir la herencia celestial. Dios tiene nos ha dado esa garantía de que vamos a recibir la herencia. Y miren esto, hermanos. Hablando porque si usted está en Efesios 1:14, usted va a leer la palabra redención. 1:14, hablando del Espíritu Santo, en el versículo 13, el versículo 14 dice que es singular, hablando del Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, hasta la redención adquirida, de la posesión adquirida, perdón, para el avance de su gloria. Redención, ya en el capítulo 1, verso 7, el apóstol Pablo dijo que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces ya tenemos una redención espiritual, porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Pero, además de eso, ya somos propiedad de Dios. Él nos compró a precio, 1 Corintios 6:20. Somos propiedad de Dios. Perdonados, propiedad de Dios. Pero esa redención, hermanos, todavía no se completa. Porque dice el texto que estamos leyendo de Efesios 1:14, que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. De hecho, el apóstol Pablo menciona mucho al Espíritu Santo en la carta de los Efesios. Si usted va al capítulo 4 y el verso 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. ¿Cómo es que si ya fuimos redimidos, según Efesios 1:7, este Espíritu Santo es el sello de nuestra redención? Porque, hermanos, la redención todavía no se completa, todavía no tenemos una redención total, porque falta todavía resucitar. Un cuerpo resucitado, con todas las cosas, atributos o las características que menciona Pablo en 1 Corintios 15, pero un cuerpo, hermanos, que va a resucitar para ser llevado al cielo. Y eso es la otra parte. Falta la redención del cuerpo, la resurrección del cuerpo. Y noten Romanos capítulo 8, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, noten esto, el que levantó de los muertos a Cristo, ¿qué va a hacer? Vivificará, ¿qué? Vuestros cuerpos, ¿cuáles? Los mortales, vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. El cuerpo va a resucitar. El Señor Jesucristo lo dijo, Juan capítulo 15, Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Vendrá ahora cuando todos los que estén en los sepulcros no están los espíritus, hermanos, en los sepulcros están el cuerpo. Bueno, todos los que están en los sepulcros van a resucitar. Saldrán para vida eterna o para condenación eterna. Pero van a salir. Aquí el apóstol Pablo dice que si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, vamos a ser resucitados nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Sí, ya entendemos, usted está pensando, carne y sangre no era dar al reino de los cielos, completamente de acuerdo, es lo que dice la Biblia. Pero también la Biblia dice, 1 Corintios 15, que hay diferentes tipos de cuerpos. No todos los cuerpos, hay cuerpos celestiales, hay cuerpos
como los peces tienen su propio cuerpo, los animales tienen su propio cuerpo, las aves tienen su propio cuerpo, y cada uno para vivir en ese ambiente. Los peces tienen su propio cuerpo para vivir en ese ambiente. Los animales de la tierra tienen su propio cuerpo para vivir en ese ambiente. Las aves tienen su propio cuerpo para vivir en ese ambiente. Y Pablo está diciendo, así también nosotros. Tenemos este cuerpo para vivir aquí, porque es acorde para esta vida. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, tendremos otro tipo de cuerpo. Le voy a dar otro texto, hermanos. Bueno, dos textos. Filipenses capítulo 3, verso 21, que no es el tema, ¿verdad? No es el tema del cuerpo, pero nomás para dejarles otros textos para su consideración. Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. El verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Noten lo que va a hacer cuando Él venga. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra con un propósito, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Viene y va a transformar. ¿Cuál es la palabra que usa en 1 Corintios 15? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y la transformación es el cuerpo resucitado. El otro texto que estaba pensando, hermanos, es capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses. 1 a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos pues desde el 13, pero noten que Pablo usa la palabra, eufemismo, la palabra dormir, para referirse a la muerte física. Noten en el verso 13, habla, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pero el verso 16 es más claro. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo. Y ahora sí, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué es lo que duerme, hermanos? En este texto. Bueno, ¿hay conciencia después de la muerte? Sí. Entonces, no estamos dormidos espiritualmente hablando, el alma no, sino el cuerpo. El cuerpo está dormido por eso es un eufemismo, es una forma de decir, está esperando la resurrección. Está esperando la resurrección. Por eso Pablo ya aquí dice, cuando Cristo viene, los muertos en Cristo resucitan. Y hace una diferencia entre los muertos que resucitan y los que están vivos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Bueno, por eso esta misma idea no la dice así, pero esta misma idea la tiene en 1 Corintios 15, que el cuerpo de los que han muerto resucitará incorruptible, glorificado como el de Cristo, y los que estén vivos serán transformados para esperar al Señor y ser llevados
para gloria eterna. Bueno, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. Hermanos, solamente que lo que quiero decirles es, Pablo está hablando, si ya fuimos redimidos según Efesios 1:7, ¿por qué dice que somos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención en Efesios 4:30? ¿Por qué dice aquí que somos sellados y el Espíritu Santo son arras de nuestra herencia hasta tiempo de duración, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria? Hasta la redención. La redención de la posesión adquirida, es decir, de aquellos que son propiedad de Dios para el avance de su gloria. Vamos a resucitar. Vamos a resucitar. Pero, hermanos, parte de lo que esperamos, o sea, todo eso nos hace vivir seguros, hermanos. Nos da confianza del mañana, nos da confianza del destino. Hermano, usted tiene la aseguranza mejor que le pueden ofrecer aquí, porque su destino está asegurado. Si usted es un cristiano que está viviendo para el Señor, en una comunión con Él, su destino está asegurado, porque va a resucitar de entre los muertos. Pero además, mientras estamos aquí, nos provee la armadura que necesitamos para la batalla espiritual. Hermanos, como les decía al principio, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, esta espada tiene una doble función, es defensiva y es también para el ataque. Si pensamos en cuanto a lo defensivo, hermanos, pensemos en cómo podemos defendernos de los ataques del adversario. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesucristo? Con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Mateo capítulo 4, verso 4, verso 7, verso 10. Ante las tentaciones ante el tentador que lo incitaba a salirse del plan de Dios, el Señor Jesucristo se defendió con la palabra. Escrito está. Escrito está. Igual el salmista, el rey David, en el Salmo 119, versículo 11, ¿cómo podía evitar pecar? ¿Cómo podía defenderse contra la tentación de pecar? Exacto. En mi corazón, dijo el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo te puedes defender? Medio de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Pues podemos. Y hermanos, pero también la palabra de Dios tiene fuerza para que podamos nosotros atacar. Y este ataque, hermanos, tiene que ver con el trabajo de la predicación de la palabra. El poder, hermanos, ir a donde el diablo ha tenido su imperio en la vida de las personas y enseñarles la palabra de Dios para que la luz del evangelio ilumine su entendimiento y ellos vengan a la obediencia. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, ¿no? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por cuanto tengo toda autoridad, dice el Señor Jesús, y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo van a ser discípulos de todas las naciones? Por medio de la palabra, por medio del evangelio, la espada del Espíritu, que puede atacar, hermanos, y rescatar, hermanos, rescatar. ¿No? Me encanta el pensamiento de la obra que hacemos cuando evangelizamos, hermanos, o la obra que hacemos para ayudarle a un hermano que se está apartando del camino de Dios. Segunda, no está ahí, pero segunda Timoteo capítulo 2, verso 24, al 26, cuando dice el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si acaso Dios les concede que conozcan la verdad y escapen de los lazos del diablo en los que están cautivos a voluntad de él.
puedan conocer la verdad, puedan conocer. Bueno, hermanos, y escapen de los lazos del diablo. Es por medio de la palabra. Podemos rescatar. Hablando de esa misma idea, tampoco está ahí, pero Judas dice en el verso 22 y 23, como tiene un capítulo, a los que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Rescatándolos del fuego. Piensen que somos bomberos, hermanos. Que estamos, hermanos, rescatando gente que si no intervenimos, tendrán una muerte terrible. Bueno, es por medio de la palabra de Dios. Es por medio de la palabra que nosotros hacemos el trabajo de rescatar, de salvar de los lazos del diablo, de rescatarlos del fuego, por medio de la palabra. Y bueno, vemos el ejemplo de Hechos capítulo 8, versículo 4, donde la iglesia, por causa de la persecución, tuvo que dejar la ciudad de Jerusalén y moverse para otros lugares. Pero dice que todos los que salieron iban por todas partes predicando el evangelio. Podían predicar. Estaban predicando la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que hace la espada del Espíritu. Nos equipa para que podamos estar preparados para defendernos. Sí, el escudo de la fe. Pero si ustedes notan también, hermanos, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, los calzado del evangelio. ¿Qué hay detrás de todo eso, hermano? ¿Cómo llevas a ser justo? Por la palabra de Dios. ¿Cómo recibes la salvación? ¿Qué es la información que tienes? ¿Cómo recibes esa información para ser salvo? Por la palabra de Dios. ¿Cómo adquieres la fe? Por la palabra de Dios. ¿Cuál es el evangelio que predica? ¿Dónde está ese mensaje? En la palabra de Dios. Y la espada es el recurso que Dios nos da más directamente para que por el Espíritu Santo podemos hacer el trabajo. Tenemos los recursos que el Espíritu Santo da para vivir vidas que agradan a Dios, para fortalecernos espiritualmente, para poder ayudar al perdido, rescatarlo. Podemos, para vivir con seguridad, hermanos, con seguridad y confianza cada día. Pase lo que pase, vive a la experiencia que viva. Una cosa puedo estar seguro. Dios ha preparado un lugar para nosotros. Y estamos seguros que Dios no nos va a decepcionar. Estoy pensando en otro texto, Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, hermano. ¿En dónde está nuestra confianza? Bueno, Dios no nos decepcionará. Dios no va a, bueno, la Biblia de las Américas dice decepcionar. Y el amor de, se me fue el texto de repente. Versículo 5, y la esperanza es lo que estoy buscando. Versículo 5, y la esperanza de Romanos 5, 5, y la esperanza no avergüenza, no decepciona, dice otras versiones, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, otra vez, por el Espíritu Santo que nos ha dado, que nos fue dado. Entonces, hay seguridad. Puedes vivir cada día con fortaleza, con confianza, con el gusto de saber que eres hijo de Dios, que Dios nos ha dado garantía de que
vamos a resucitar de entre los muertos para ir al cielo. Que esa esperanza no va a determinar que no fue cierto, que siempre no fue así, que nos engañaron. No, la esperanza no avergüenza, dice el texto, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Eso es lo que hace que la vida tenga sentido y se pueda disfrutar en medio de la adversidad. No un rato de emocionalismo, sino una vida diaria, continua, de paz, de tranquilidad, de esperanza, de consuelo, que tenemos un compañero permanente con nosotros, que puede irse todos, pero el Espíritu Santo va a estar ahí, para que estará con vosotros. Hasta que Cristo venga para hacer llevados al cielo. Entonces, hay mucho que disfrutar. No necesitamos unas experiencias, unas vivencias espirituales de un momento para que alimente, sino la confianza, la seguridad de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. ¿Ok? Dios los bendiga. Gracias a Dios por estas enseñanzas. Esperemos que las hayamos prestado atención y los pongamos en práctica. Hay mucho que hacer para cada uno de nosotros. Gracias, Paco. Próximo lunes, con el favor de Dios, estaremos aquí escuchando la siguiente lección. Vamos a despedirnos con una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Llevamos delante de ti en esta noche por esta oportunidad que nos has dado en nuestra vida de estar escuchando tu palabra, esas enseñanzas tremendas que debemos de ponerlas en práctica y saber, nuestro Dios, que tú nos guías y que tú estás con nosotros. El apóstol Pedro escribe todas las cosas que pertenecen a esa vida y a esa piedad, a la vida y a la piedad. ¿Cuál vida? Es la vida que viene de ti cuando oímos tu palabra y la escuchamos, la creímos, la obedecimos. Y poner en práctica, nuestro Dios, esa vida nueva del alma, y que tu palabra, nuestro Dios, esté siempre con nosotros. Como escribe el salmista, que hemos guardado en nuestro corazón espiritual, que es la inteligencia, que es nuestra mente, para acordarnos de lo que tu palabra dice, para ponerlo en práctica en la vida, en cualquier situación que adversa o positiva para nosotros. Bendito sea tu nombre, nuestro Dios. Gracias por todas estas cosas que hemos escuchado en esta noche. Te pedimos, nuestro Dios, nos despidas en paz, vayas con nosotros a nuestros hogares, nos lleves con bien y que sigamos, nuestro Dios, con ese espíritu en nosotros que es tu palabra y que lo podamos aplicar en la vida que tú nos das. Perdónanos nuestros pecados, oramos y pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.